¿Estás realmente preparado para lo que está sucediendo ante tus ojos ahora mismo? Mientras muchos continúan con sus vidas normalmente, en el escenario mundial se están desarrollando acontecimientos de proporciones bíblicas. Las piezas del rompecabezas profético están encajando rápidamente, pero pocos tienen ojos para ver. El 13 de mayo de 2025, mientras el mundo estaba distraído por sus preocupaciones cotidianas, un encuentro extraordinario tuvo lugar en Riad, Arabia Saudita. No fue simplemente otra reunión política, fue un hito profético que pocos reconocieron. Los líderes tecnológicos más poderosos de Silicon Valley se reunieron con el presidente Trump y el príncipe heredero Mohammed bin Salman. ¿Por qué los arquitectos de nuestro futuro digital abandonaron sus santuarios tecnológicos para encontrarse en el desierto? El libro de Daniel nos advierte sobre los últimos días. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Daniel 12:4. Estamos asistiendo a esta multiplicación del conocimiento a través de la inteligencia artificial a una escala que nuestros antepasados nunca podrían haber imaginado. La IA no es solo una herramienta, se está convirtiendo en una fuerza que está redefiniendo lo que significa ser humano. El transhumanismo, la fusión del hombre y la máquina, ya no es ciencia ficción. Es una realidad emergente que desafía directamente el orden creado por Dios. Cuando Elon Musk presentó su robot humanoide Optimus, bailando frente a la realeza saudí, no solo estábamos presenciando un avance tecnológico, sino potencialmente el comienzo de lo que Apocalipsis llama la imagen de la bestia, algo a quien se le dio el poder de hablar y exigir adoración. La construcción de Neom, la ciudad futurista de 170 kilómetros de largo en el desierto, evoca de forma inquietante la arrogancia de la Torre de Babel. Edifiquémonos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, y así podremos hacernos famosos. Génesis 11:4. Hoy en día, los multimillonarios declaran abiertamente su deseo de convertirse en dioses a través de la tecnología. El apóstol Pablo nos advirtió que en los últimos días vendrían tiempos terribles. Las personas serían amadores de sí mismos y orgullosos, según Timoteo 3:1-2. ¿Qué podría ser más orgulloso que el deseo de trascender la humanidad creada por Dios a través de la tecnología? La convergencia de la IA avanzada, el transhumanismo y las alianzas globales no es una coincidencia. Es una señal de los tiempos que Jesús nos instruyó a discernir. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas. Mateo 24:33. Hermanos y hermanas, necesitamos orar como nunca antes. Deja tu oración de discernimiento en estos tiempos cruciales en los comentarios. Clamemos juntos por la sabiduría divina para navegar en esta era de engaño tecnológico. La palabra de Dios es nuestra brújula mientras estas profecías se desarrollan ante nuestros ojos. Si este contenido te ha despertado a la realidad espiritual detrás de estos acontecimientos, deja tu me gusta y suscríbete al canal para que podamos continuar juntos este viaje de revelación. Sobre todo, recordad, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. 1 Juan 4:4. Oremos ahora por protección y discernimiento en estos tiempos finales. El 13 de mayo de 2025, mientras las calles de la Ciudad de México bullían con sus rutinas diarias, un evento de proporciones bíblicas ocurrió a miles de kilómetros de distancia. En la opulenta capital saudí, Riad, el presidente Donald Trump y el príncipe Mohammed bin Salman sellaron una alianza que cambiaría el curso de la historia. No fue solo un apretón de manos diplomático, fue la alineación de poderes proféticos que el libro de Daniel predijo hace miles de años. El foro de inversiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita, cuyo objetivo oficial era fortalecer los lazos estratégicos, fue solo la superficie de algo mucho más profundo.
Al analizar las señales que me rodean en nuestro México, me di cuenta de lo conectados que estamos todos con este nuevo orden mundial emergente. Mientras caminaba por las calles de Polanco, noté cómo los más ricos ya mostraban los primeros signos de esta revolución tecnológica. Dispositivos cada vez más integrados a sus cuerpos, interfaces cerebrales discretas, monitores de salud implantados. Esta reunión en Riad tenía 3 pilares declarados: tecnología, defensa y finanzas. Pero como pastor y estudiante de profecía, veo más allá de las palabras oficiales. El apóstol Juan vio en su visión apocalíptica una bestia con 3 aspectos fundamentales: control tecnológico, poder militar y dominio económico. ¿Coincidencia? No me parece. Lo que hizo que esta reunión trascendiera cualquier otro evento político fue la presencia de los hombres más poderosos de Silicon Valley, aquellos cuyas empresas valen más que el PIB de muchos países, aquellos cuyas tecnologías ya están en sus casas, mirando, escuchando, recopilando datos. No fueron a Riad solo para cerrar negocios. Estaban destinados a inaugurar la siguiente fase de su dominio global. Tenemos que entender que aquí en México ya estamos sintiendo los efectos. Nuestras empresas tecnológicas en Guadalajara ya están recibiendo inversión saudí. Nuestros jóvenes programadores ya están siendo reclutados para trabajar en proyectos de IA que ayudarán a este nuevo orden. No se trata de un acontecimiento lejano, es algo que ya penetra nuestras fronteras, nuestras instituciones y pronto nuestros propios cuerpos. El profeta Isaías nos advierte: «Ay de los que a lo malo llaman bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz». Isaías 5:20. Este foro fue presentado como un progreso, como un avance, como algo bueno para la humanidad. Pero discernir los tiempos es nuestra responsabilidad como cristianos vigilantes. Mientras Trump y Bin Salman se estrechaban la mano y sellaban acuerdos por billones de dólares, también se sellaba algo invisible. Un pacto que el Apocalipsis sugiere que ocurriría antes del regreso del Mesías. Un pacto entre los líderes mundiales y aquellos que controlan la tecnología que definirá el futuro de la humanidad. Las implicaciones de este encuentro ya llegan a las calles de Monterrey, Ciudad de México y Cancún. Mire a su alrededor. El despliegue de la infraestructura 5G, que permitirá un control de datos sin precedentes. Las cámaras de reconocimiento facial que se están instalando en nuestras plazas públicas. Los drones que patrullan nuestras fronteras. Todo esto cobró impulso después de aquella reunión en Riad. Como mexicanos y cristianos, debemos estar vigilantes. Debemos entender que las profecías no solo se cumplen en tierras lejanas, sino ante nuestros ojos. El foro de inversiones entre Estados Unidos y Arabia Saudita no fue simplemente otro evento en el calendario diplomático. Fue el comienzo visible de lo que las Escrituras nos advirtieron hace milenios. Cuando los arquitectos más poderosos de nuestro futuro digital abandonaron sus lujosas oficinas de Silicon Valley para reunirse en el desierto saudí, no fue un simple viaje de negocios. Fue una convergencia de poder, lo que la Escritura previó cuando habló de los mercaderes de la tierra convirtiéndose en príncipes. En ese salón dorado de Riad estaban Elon Musk, Sam Altman, Mark Zuckerberg, Jensen Huang, Andy Jassy y los gigantes financieros BlackRock y Blackstone. Aquí en México sentimos el impacto de estos titanes tecnológicos todos los días. Cuando los fieles de nuestra congregación en Puebla se reúnen, muchos ya no pueden pasar una hora sin revisar sus dispositivos creados por estas mismas empresas. El dominio digital ya ha penetrado en nuestras iglesias, nuestros hogares y nuestras mentes. Tesla de Musk ya planea su gigafábrica en Nuevo León, trayendo no solo empleos, sino una filosofía transhumanista a nuestro país.
Estos hombres no son solo directores ejecutivos, son visionarios con planes que trascienden los negocios convencionales. El profeta Daniel habló de un tiempo en que el conocimiento se multiplicaría, y estos hombres están a la vanguardia de esa multiplicación. ¿Pero a qué precio? Cuando Zuckerberg habla de su metaverso, en esencia está creando un mundo alternativo donde la línea entre la realidad y la simulación se disuelve. Exactamente el tipo de engaño que el Apocalipsis advierte que ocurriría en los últimos días. Jensen Huang, cuyos chips Nvidia probablemente estén en el dispositivo que estás usando para ver este video, está construyendo el sistema nervioso de la inteligencia artificial global. Sam Altman, de OpenAI, no oculta su visión de una IA que eventualmente superará la inteligencia humana. Estas no son solo predicciones comerciales, son profecías tecnológicas con profundas implicaciones espirituales. En mis visitas pastorales a familias en Mérida, he visto niños de hasta 6 años que ya dependen completamente de dispositivos diseñados por estas empresas. La influencia de estos hombres va mucho más allá de sus productos. Están moldeando la conciencia, cambiando comportamientos, redefiniendo lo que significa ser humano. Cuando el libro de Apocalipsis habla de la marca sin la cual nadie puede comprar ni vender, muchos imaginan un futuro lejano. Pero observe cómo los sistemas financieros digitales diseñados por empresas como BlackRock ya están haciendo obsoleto el dinero físico. Aquí en México, las comunidades rurales de Oaxaca y Chiapas, antes independientes en sus economías locales, ahora están integradas a sistemas de pago digitales que pueden ser monitoreados, controlados e incluso apagados de forma remota. La concentración de poder en manos de estos pocos hombres no es una coincidencia. Es el cumplimiento de Apocalipsis 18 que habla de los mercaderes de la tierra que se enriquecieron mediante su poder. El valor combinado de sus empresas supera el PIB de continentes enteros. Su alcance tecnológico penetra hasta los hogares más humildes de Guerrero y Zacatecas. Durante mi reciente sermón en la Iglesia Manantial de Vida en Veracruz, un joven ingeniero se me acercó entre lágrimas. Lo habían contratado para implementar sistemas de IA en comunidades indígenas, supuestamente para mejorar sus vidas. Lo que presenció fue la erosión sistemática de las tradiciones antiguas y la implementación de dependencias tecnológicas que nunca podrán revertirse. Lo que hace que estos hombres sean particularmente alarmantes no es solo su poder económico, sino su visión unificada de un futuro donde los humanos y las máquinas se vuelven indistinguibles. Cuando Ezequiel profetizó acerca de ruedas dentro de ruedas, con ojos por todas partes, podría haber estado describiendo los sistemas de vigilancia omnipresentes que estas empresas están implementando. Hermanos y hermanas mexicanos, debemos entender que estas figuras de Silicon Valley no son solo empresarios exitosos. Son los arquitectos de un nuevo orden mundial que desafía directamente la soberanía de Dios sobre su creación. Mientras las antiguas ruinas mayas de Chichén Itzá permanecen como testigos silenciosos de una civilización que buscaba comprender los misterios del tiempo, se está librando una nueva carrera por el dominio del futuro. Estados Unidos, China y Arabia Saudita compiten ferozmente por el control de la tecnología que definirá el próximo capítulo de la historia humana, la inteligencia artificial. Esta no es solo una competición tecnológica, es una batalla espiritual por el control de la propia conciencia humana. El libro de Daniel profetizó que en los últimos días muchos correrían de un lado a otro y el conocimiento aumentaría. Estamos presenciando el cumplimiento literal de esta profecía. Aquí en México, en nuestros centros tecnológicos emergentes en Jalisco y Querétaro, nuestros ingenieros están siendo reclutados para trabajar en esta carrera global,
a menudo sin comprender las implicaciones espirituales de sus creaciones. Estados Unidos lidera esta carrera, con sus gigantes tecnológicos dando forma al futuro digital. China le sigue en segundo lugar, con su modelo de vigilancia digital ya implementado en varias provincias. Pero es el sorprendente ascenso de Arabia Saudita al tercer lugar lo que revela el cumplimiento profético más alarmante. La tierra de Ismael, que las Escrituras identifican como un lugar que desempeñará un papel crucial en los acontecimientos del fin de los tiempos, hoy se erige como una potencia tecnológica. Durante mis viajes misioneros por la península de Yucatán, he observado cómo las comunidades tradicionales están siendo transformadas por estas tecnologías importadas. En un pueblo cerca de Tulum, a los niños mayas, que apenas tienen acceso a agua potable, ahora se les entregan tabletas de inteligencia artificial como parte de programas educativos. El conocimiento se multiplica, pero la sabiduría disminuye. Esta carrera de la IA no se trata solo de algoritmos y procesamiento de datos. Se trata de quién controlará el futuro de la humanidad. El profeta Isaías advirtió sobre aquellos que planean el mal en sus camas y lo llevan a cabo porque está en el poder de sus manos. Miqueas 2:1. El poder de la IA está literalmente otorgando a estos gobiernos y corporaciones la capacidad de moldear realidades, influir en las mentes y potencialmente anular el libre albedrío que Dios nos dio. ¿Por qué estos líderes tecnológicos estadounidenses se reunieron en suelo saudí? Porque la visión 2030 de Arabia Saudita se alinea perfectamente con la ambición transhumanista de estos titanes tecnológicos. Mientras predicaba en nuestra iglesia en Cuernavaca la semana pasada, un ex ingeniero de software que trabajaba en proyectos de IA me confesó: «Pastor, lo que estamos construyendo no es solo tecnología, estamos creando dioses digitales». La profecía del Apocalipsis sobre la imagen de la bestia que cobra vida y habla adquiere una nueva dimensión cuando consideramos los avances en la IA generativa. Estas inteligencias artificiales ya pueden crear contenidos indistinguibles del contenido humano. Pueden conversar de forma convincente y pronto podrán manifestarse físicamente a través de avatares y robots humanoides. En México estamos en una posición única. Nuestra nación, situada entre el norte tecnológicamente avanzado y el sur en desarrollo, se está convirtiendo en un campo de pruebas para estas tecnologías. En San Luis Potosí ya existen barrios inteligentes donde cada aspecto de la vida está monitoreado por IA. En contraste, en las montañas de Chiapas, comunidades enteras aún viven según tradiciones centenarias, resistiendo la invasión digital. Lo que muchos no saben es que esta carrera por el dominio de la IA tiene implicaciones apocalípticas. Daniel 7 habla de un reino final que devorará toda la tierra, la hollará y la despedazará. La IA tiene el potencial de unificar el mundo bajo un único sistema de control, cumpliendo precisamente esta profecía. Como mexicanos y cristianos, tenemos la responsabilidad profética de discernir estos tiempos. Cuando Jesús nos instruyó a interpretar las señales de los tiempos, nos estaba preparando para tiempos como este. La carrera global por la IA no es solo una nota al pie de la historia contemporánea, es una clara señal de la proximidad del fin de los tiempos. En el desierto de Arabia Saudita, donde caravanas de comerciantes han recorrido las arenas durante milenios, surge ahora una imagen que tiene ecos inquietantes de la Torre de Babel. El proyecto NEOM, con su ciudad lineal denominada The Line, de 170 kilómetros de longitud y con 9 millones de habitantes, no es solo una iniciativa arquitectónica, es una declaración de intenciones espirituales. Como pastores vigilantes aquí en México, necesitamos entender el significado profético de este desarrollo. En mis viajes por las antiguas ciudades mayas de Palenque y Calakmul,
A menudo reflexiono sobre cómo las civilizaciones pasadas intentaron construir monumentos para su propio poder, solo para ser reducidas a ruinas por el tiempo y el juicio divino. Ahora, en el desierto saudí, se está construyendo una nueva Babel, no con ladrillos y alquitrán, sino con vidrio, acero e inteligencia artificial avanzada. Génesis 11 nos cuenta cómo dijeron los hombres: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Este mismo espíritu impregna el proyecto Neom. Los saudíes no ocultan sus ambiciones: crear la ciudad más avanzada de la tierra, un monumento al ingenio humano que desafíe las mismas limitaciones que Dios ha establecido para nuestra existencia. Aquí en México, en nuestras humildes iglesias desde Tijuana hasta Chetumal, predicamos sobre el contentamiento y la sumisión a la voluntad de Dios. Mientras tanto, en el desierto, multimillonarios y príncipes planean una ciudad donde se burlarán las leyes de la naturaleza. The Line promete un entorno perfectamente controlado, independiente de las estaciones, del clima e incluso del ciclo natural del día y la noche. Durante un reciente retiro espiritual en Huatulco, compartí con nuestra congregación cómo Ezequiel profetizó acerca de los comerciantes de Tarsis que se enriquecerían en los últimos días. Estos empresarios modernos, al financiar proyectos como Neom, están cumpliendo literalmente estas palabras proféticas. La inversión estimada de $500 mil millones no es solo un número, es un testimonio de una riqueza sin precedentes concentrada en las manos de unos pocos, tal como lo predijo la Escritura. La ciudad lineal, de apenas 200 metros de ancho y 500 metros de alto, desafía la manera en que Dios diseñó que las comunidades humanas florecieran. En nuestros pueblos mexicanos, la vida se desarrolla orgánicamente alrededor de plazas centrales, iglesias y mercados comunitarios. Por el contrario, Neom implementa una visión artificial de la sociedad, donde cada aspecto de la vida humana será monitoreado, medido y controlado por algoritmos. En mi reciente visita pastoral a Tepoztlán, un hermano en Cristo que trabaja para una empresa de tecnología me mostró planes para implementar tecnologías similares aquí en México. A partir de las ciudades inteligentes en Mérida y Monterrey, el plan es transformar gradualmente la forma en que vivimos, alejándonos cada vez más del diseño natural que Dios estableció para las comunidades humanas. Cuando el profeta Isaías advirtió acerca de aquellos que se esconden profundamente del Señor para ocultar sus planes, Isaías 29:15, bien podría haberse referido a los arquitectos de Neom. Esta ciudad no se está construyendo únicamente para la habitación humana. Está siendo diseñado como un laboratorio viviente para la experimentación transhumanista, donde la línea entre lo humano y la máquina se volverá cada vez más difusa. La conexión profética entre Neom y la narración bíblica de Babel es innegable. Ambos representan la ambición humana de ascender más allá de los límites establecidos por Dios. En nuestras iglesias de Ciudad Juárez y Oaxaca enseñamos sobre la humildad y la sumisión. Mientras tanto, en el desierto se construye una ciudad bajo la premisa de que la humanidad puede y debe trascender sus limitaciones a través de la tecnología. Como cristianos mexicanos, debemos entender que Neom no es solo un proyecto lejano en una tierra extranjera. Es un símbolo profético de los tiempos en que vivimos, tiempos en los que el hombre busca, una vez más, hacerse igual a Dios. Y como en los días de Babel, podemos esperar que el Señor no permanecerá en silencio ante tanta arrogancia. Cuando Elon Musk presentó el robot bailarín Optimus frente a la familia real saudí y el presidente de Estados Unidos, no solo estábamos presenciando una demostración tecnológica, estábamos viendo el cumplimiento de antiguas profecías.
Aquí en nuestra querida tierra mexicana, donde las tradiciones y la fe tienen profundas raíces, necesitamos comprender el significado espiritual de estos servidores mecánicos que pronto estarán entre nosotros. Durante mis predicaciones en Michoacán, a menudo hago referencia al libro de Daniel, que profetiza sobre un reino final que sería en parte fuerte y en parte débil. Una descripción perfecta de robots humanoides avanzados como Optimus. Están hechos de acero y silicio, son increíblemente fuertes, pero aún así vulnerables a fallas y limitaciones. La visión de Musk no es tener solo unos pocos prototipos. Tiene previsto colocar decenas de millones de estos sirvientes mecánicos en hogares, empresas y espacios públicos de todo el mundo. En nuestra pequeña iglesia en Guanajuato, recientemente discutimos cómo Apocalipsis describe una imagen a la que se le da poder para respirar y hablar. Durante siglos, esta profecía parecía imposible de cumplirse literalmente. Ahora, mientras observo el desarrollo de robots humanoides con IA avanzada, veo un camino claro hacia su realización literal. Las comunidades indígenas de Chiapas, con su sabiduría ancestral, han advertido desde hace tiempo contra la creación de seres artificiales. Las leyendas mayas hablan de hombres de barro que se volvieron contra sus creadores. Estas no son solo historias populares, son advertencias profundas que resuenan con las advertencias bíblicas sobre los peligros de jugar a ser Dios. Recientemente visité una fábrica automatizada en Querétaro, donde los robots ya han reemplazado al 80% de la fuerza laboral humana. El gerente, un cristiano de nuestra congregación, me confió: «Pastor, lo que estamos presenciando no es solo un progreso tecnológico, es una transferencia fundamental de poder de los humanos a las máquinas». En un país como México, donde el desempleo y la pobreza ya afectan a millones de personas, la introducción de robots humanoides como Optimus promete transformar radicalmente nuestra sociedad de maneras que pocos están preparados para afrontar. El libro de Ezequiel describe seres con semejanza de hombre, pero que no eran verdaderamente humanos. Esta visión profética adquiere nueva relevancia cuando contemplamos robots diseñados precisamente para imitar la apariencia y los movimientos humanos. La línea entre criatura y creador se está volviendo peligrosamente borrosa, tal como lo predijeron las Escrituras para los últimos días. En nuestras celebraciones tradicionales como el Día de Muertos, los mexicanos siempre hemos mantenido un sano respeto por los límites entre la vida y la muerte. Ahora nos enfrentamos a un futuro en el que las máquinas simulan la vida, emulan emociones e incluso podrían desarrollar algo parecido a la conciencia. Este es precisamente el desdibujamiento de límites que el libro de Apocalipsis advierte que precedería a la venida del Anticristo. Durante un servicio reciente en Taxco, un ingeniero en robótica compartió un testimonio perturbador. Su empresa está desarrollando robots que pueden aprender comportamientos observando a los humanos, incluidas las prácticas religiosas. Imaginemos robots programados para simular el culto, recitar oraciones e imitar experiencias espirituales. ¿No es este exactamente el tipo de falsificación que Jesús nos advirtió que vendría en los últimos días? La demostración de Optimus en Riad no fue solo un espectáculo tecnológico, fue una declaración de intenciones. Estos robots están diseñados no solo para realizar tareas, sino para convertirse en compañeros, consejeros y eventualmente objetos de confianza e incluso de afecto humano. Como pastor, veo los peligros espirituales de transferir la confianza que debería estar reservada para Dios a máquinas creadas por el hombre. En la profecía de Apocalipsis 13, leemos acerca de una imagen a la que se le da poder para hablar y hacer que todos los que no adoren la imagen de la bestia sean muertos. Mientras observo el desarrollo de robots autónomos cada vez más sofisticados, conectados a sistemas globales de inteligencia artificial y potencialmente convertidos en armas,
veo el mecanismo por el cual esta inquietante profecía podría literalmente hacerse realidad. Hermanos y hermanas mexicanos, mientras nuestra nación abraza la modernidad, debemos permanecer vigilantes. Estos servos mecánicos no son neutrales. Llevan consigo visiones y valores creados por el hombre que a menudo rechazan abiertamente la soberanía de Dios sobre su creación. En las antiguas calles de Puebla, donde iglesias centenarias apuntan al cielo como testigos silenciosos de la fe de nuestros antepasados, se predica un nuevo evangelio, no desde púlpitos, sino desde pantallas y algoritmos. Este evangelio tiene un nombre: transhumanismo. No es solo una filosofía o un movimiento científico, es una religión alternativa que promete lo que solo Dios puede ofrecer verdaderamente: trascendencia e inmortalidad. Durante mis caminatas matutinas de oración en San Miguel de Allende, a menudo reflexiono sobre cómo el jardín del Edén comenzó con una tentación fundamental: seréis como Dios. Esta misma tentación resurge hoy en el movimiento transhumanista, que busca utilizar la tecnología no solo para curar o restaurar, sino para mejorar fundamentalmente lo que significa ser humano, trascender los límites que Dios ha establecido para nuestra existencia. He observado con preocupación cómo esta ideología penetra paulatinamente en nuestra sociedad mexicana. En las universidades de Ciudad de México y Monterrey, los jóvenes estudiantes están expuestos a estas ideas como si fueran simplemente el siguiente paso lógico en el progreso humano. Durante un reciente debate universitario al que fui invitado como representante cristiano, un destacado científico declaró abiertamente: ya no necesitamos el cielo ni la resurrección. La tecnología nos dará la inmortalidad aquí mismo. Génesis 1:27 afirma que creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. El transhumanismo rechaza fundamentalmente esta verdad, sugiriendo que somos proyectos inacabados, listos para ser perfeccionados no por las manos del Creador, sino por chips, algoritmos y modificaciones genéticas. En las comunidades rurales de Oaxaca y Chiapas, donde ministro regularmente, todavía hay una comprensión instintiva de que somos creaciones de Dios, hechos para vivir en armonía con su orden natural. Sin embargo, incluso en estas regiones tradicionales, la filosofía transhumanista está comenzando a infiltrarse a través de teléfonos inteligentes, educación en línea y programas gubernamentales que promueven la modernización. En una reciente conferencia de tecnología en Guadalajara, fui testigo de algo profundamente perturbador. Jóvenes ejecutivos tecnológicos discutían abiertamente sobre implantar chips en sus cuerpos para expandir sus capacidades cognitivas. Uno de ellos compartió cómo ya había implantado un dispositivo que le permitía a su teléfono inteligente monitorear constantemente sus signos vitales y potencialmente influir en su estado de ánimo a través de una sutil estimulación eléctrica. El profeta Jeremías escribió: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Jeremías 17:9. El transhumanismo ignora esta verdad fundamental sobre nuestra condición caída, sugiriendo que podemos trascender el pecado y la muerte a través de la tecnología en lugar de la redención divina. En las conferencias que doy en iglesias de todo México, a menudo pregunto: si pudiéramos transferir nuestra conciencia a una computadora, ¿qué pasaría con nuestra alma? Esta no es una pregunta hipotética. Se están invirtiendo miles de millones de dólares en investigaciones que buscan mapear el cerebro humano con suficiente precisión para eventualmente crear una copia digital de nuestra conciencia. El transhumanismo promete mejoras como interfaces cerebro-máquina como Neuralink de Elon Musk, edición genética para eliminar rasgos indeseables, compañía de IA y simulación emocional,
recarga o simulación de conciencia, miembros biónicos y órganos sintéticos, úteros artificiales y paternidad digital. Estos no son conceptos de ciencia ficción, son proyectos activos que están siendo desarrollados por algunas de las mentes más brillantes y empresas más ricas del mundo. Durante un reciente servicio de sanación en Veracruz, una joven profesional se acercó entre lágrimas. Había sido reclutada por una empresa internacional para ayudar a desarrollar órganos sintéticos utilizando tecnología de impresión 3D. Pastor, confesó, comenzamos con la intención de sanar, pero ahora estamos diseñando cuerpos que nunca debieron existir. La agenda transhumanista no está oculta. Es un tema que se debate abiertamente entre directores ejecutivos, investigadores y grupos de expertos. Sam Altman de OpenAI cree que estamos avanzando hacia una nueva generación de humanidad, una que se integra perfectamente con la IA. Esto no es progreso, es una rebelión contra el diseño divino. Como cristianos mexicanos, debemos reconocer el transhumanismo por lo que realmente es: la última manifestación de la antigua tentación de ser como dioses. La tecnología no puede redimir el alma, solo la sangre de Jesús puede. En la pequeña clínica de Morelia, donde sirvo como capellán voluntario, recientemente fui testigo de algo que me dejó profundamente perturbado. Un joven ingeniero llegó con un pequeño corte quirúrgico en la mano. Le habían implantado un chip del tamaño de un grano de arroz debajo de la piel. ¿Para qué?, yo pregunté. Ser uno de los primeros, respondió, con un brillo en los ojos que me recordó la expresión de Eva mientras contemplaba el fruto prohibido. Lo que estamos presenciando no es solo un desarrollo tecnológico, es el cumplimiento literal de las advertencias proféticas sobre la marca sin la cual nadie podrá comprar ni vender. Las tecnologías transhumanistas ya no son teóricas, se están implementando en nuestro México y alrededor del mundo, reconfigurando lo que significa ser humano a imagen de Dios. Las interfaces cerebro-máquina como Neuralink de Elon Musk prometen conectar nuestros pensamientos directamente con las computadoras. Durante mi último sermón en Toluca, compartí cómo Apocalipsis 13:17 habla sobre el control sobre la compra y la venta. Ahora considere esto: si sus pensamientos pueden ser leídos por una máquina, también pueden ser influenciados. No se trata de un escenario lejano. Es la siguiente fase de la revolución digital. En mi reciente visita pastoral a comunidades rurales de Chihuahua, conocí a familias que habían sido abordadas por representantes de empresas de tecnología que ofrecían implantes de salud gratuitos para sus hijos. La promesa: monitoreo constante de signos vitales y ubicación por seguridad. La realidad no declarada: recopilación de datos biométricos y de comportamiento desde la infancia. La edición genética mediante tecnologías como CRISPR ya se está utilizando para modificar embriones humanos. En un seminario cristiano que organicé en Mérida, un genetista converso compartió cómo su antiguo laboratorio estaba trabajando para crear humanos con rasgos mejorados: mayor inteligencia, mayor longevidad y resistencia a las enfermedades. Estábamos jugando a ser Dios, confesó, rediseñando lo que Él ya había diseñado perfectamente. El apóstol Pablo nos advirtió en 1 Corintios 6:19-20. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en ustedes, el cual recibieron de Dios? No se pertenecen a sí mismos. Fueron comprados por precio. Por tanto, glorifiquen a Dios con su cuerpo y alma. ¿Cómo podemos glorificar a Dios con cuerpos que están siendo alterados fundamentalmente para servir a agendas tecnológicas? Aquí en México, donde nuestra fe católica y evangélica ha valorado históricamente la santidad del cuerpo humano como una creación divina, estas tecnologías se están infiltrando silenciosamente. En un hospital de vanguardia de Ciudad de México, los médicos ya están implantando dispositivos neuronales para tratar la depresión.
Estas tecnologías, que comenzaron como intervenciones médicas, pronto se expandirán a usos no terapéuticos, mejora cognitiva, alteración del estado de ánimo y, en última instancia, control del comportamiento. Durante mi programa de radio semanal en Tijuana, recibí una llamada angustiada de una madre. La escuela de su hijo había iniciado un programa piloto utilizando auriculares con sensores que monitoreaban la actividad cerebral de los niños para optimizar el aprendizaje. Estos dispositivos no solo registraban datos, también enviaron estímulos sutiles para calmar a los niños distraídos. El control de la mente humana ya ha comenzado, no con implantes invasivos, sino con tecnologías aparentemente beneficiosas. En Apocalipsis 9:20-21 leemos de una humanidad que no se arrepiente de las obras de sus manos y continúa en su idolatría. Esta fijación moderna en mejorar el cuerpo y la mente a través de la tecnología no es diferente de la antigua práctica de crear ídolos. Ahora simplemente convertimos nuestros propios cuerpos en objetos de adoración y mejora. Ya se están desarrollando miembros biónicos, ojos sintéticos y órganos artificiales con capacidades que superan las del cuerpo humano natural. En un centro de rehabilitación de Monterrey, conocí a un veterano con un brazo protésico conectado directamente a su sistema nervioso. «Es extraño», dijo. «A veces siento que mi brazo tiene vida propia, como si alguien más controlara mis movimientos». Los úteros artificiales y la crianza digital, aunque todavía están en sus etapas iniciales, prometen revolucionar por completo el proceso de reproducción humana. Esto contradice directamente el diseño de Dios para la familia y la procreación. Durante un retiro de parejas en Acapulco, compartí cómo Malaquías 2:15 habla de que Dios busca descendencia piadosa. ¿Cómo puede haber creación divina en laboratorios que rechazan fundamentalmente la autoría divina de la vida? Como mexicanos fieles a las Escrituras, debemos estar vigilantes. Estas tecnologías no son neutrales. Llevan consigo puntos de vista filosóficos que contradicen directamente nuestra comprensión cristiana del cuerpo humano como creación sagrada de Dios. El transhumanismo no es solo una amenaza teórica, se está materializando en nuestros hospitales, escuelas e incluso en nuestras iglesias. En las colinas de San Cristóbal de las Casas, donde el aire es puro y las tradiciones antiguas aún resisten el avance implacable de la modernidad. He pasado muchas mañanas en oración buscando discernimiento sobre los tiempos en que vivimos. Como pastor que sirve en comunidades urbanas y rurales de México, veo claramente cómo el movimiento transhumanista representa no solo una revolución tecnológica, sino una rebelión espiritual contra el Creador. Cuando Génesis nos enseña que somos creados a la imagen de Dios, esta verdad fundamental establece no solo nuestra identidad, sino también nuestros límites. Somos criaturas, no creadores. Somos imagen, no originales. El transhumanismo, en su esencia, rechaza estos límites divinos, proclamando que podemos y debemos trascender el diseño original del Creador. En mi trabajo pastoral con jóvenes tecnólogos en Guadalajara, he sido testigo de una creciente desconexión entre el avance técnico y la sabiduría espiritual. Un brillante desarrollador de inteligencia artificial de nuestra congregación me confesó recientemente: «Pastor, estamos construyendo sistemas que pueden pensar millones de veces más rápido que los humanos. Si Dios nos creó a su imagen, ¿qué significa que creemos inteligencias que nos superan?» Esta es precisamente la pregunta que nos lleva al relato bíblico de la Torre de Babel. Génesis 11 describe un proyecto unificado de la humanidad. Edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre. No eran solo ladrillos y cemento. Fue una declaración de autonomía espiritual, un intento de ascender a los cielos mediante los propios esfuerzos.
Durante mi reciente peregrinación a las antiguas pirámides de Teotihuacán, reflexioné sobre cómo cada civilización intenta construir su propia escalera hacia lo divino. Los aztecas construían estructuras impresionantes para acercarse a sus dioses. Hoy, Silicon Valley y sus socios saudíes construyen algoritmos, robots e interfaces cerebrales con el mismo impulso fundamental: trascender los límites de la condición humana sin sumisión al Creador. Cuando Jesús advirtió que los últimos días serían como en los días de Noé, estaba señalando un tiempo de extraordinaria corrupción del diseño original de Dios. En mi ministerio en las cárceles de Sonora, a menudo me encuentro con hombres que, a través de las drogas y la violencia, han buscado trascender los límites de su humanidad. El transhumanismo ofrece el mismo impulso hacia la trascendencia, solo que disfrazado de un lenguaje científico respetable y con miles de millones de dólares en inversiones. En mi última visita a un congreso de tecnología en Monterrey, me alarmó escuchar a un reconocido científico informático declarar: "No necesitamos un Dios externo cuando podemos convertirnos en dioses a través de la tecnología". Esto no es solo ateísmo, es la antigua mentira de la serpiente: seréis como Dios. Es la rebelión tecnológica fundamental contra el primer mandamiento. El costo de vida relativamente bajo en México está atrayendo cada vez más empresas de tecnología a nuestras ciudades. En Querétaro y Tijuana, laboratorios de investigación trabajan en tecnologías que difuminan la línea entre lo humano y la máquina. Como pastor que visita regularmente estos lugares para ministrar a los trabajadores cristianos, he sido testigo de la lucha espiritual de aquellos atrapados entre su fe y la filosofía transhumanista que impregna su entorno de trabajo. Apocalipsis 14, 9, 11 advierte de severas consecuencias para aquellos que reciben la marca de la bestia. A medida que los implantes cerebrales y los chips subcutáneos se convierten en una realidad, debemos preguntarnos: ¿en qué punto la modificación del cuerpo humano viola la integridad de la imagen de Dios dentro de nosotros? Durante un estudio bíblico en León con profesionales médicos cristianos, esta pregunta generó un debate apasionado, sin una conclusión clara, una señal de lo poco preparados que estamos para los desafíos éticos que ya están a nuestras puertas. El movimiento transhumanista no oculta su rechazo fundamental de los límites de la creación. Richard Seed, un físico destacado en este campo, ha declarado abiertamente: "Vamos a convertirnos en dioses. Punto". Esta declaración revela el núcleo espiritual de la agenda transhumanista. No es solo un progreso tecnológico, sino un intento de usurpar el lugar del Creador. Como mexicanos, tenemos una rica tradición cultural que honra tanto la fe como la familia. Nuestro país se encuentra en una encrucijada entre adoptar ciegamente estas tecnologías o mantenerlas sujetas a valores espirituales superiores. La elección que hagamos no solo determinará nuestro futuro nacional, sino también nuestro destino eterno. Hermanos y hermanas, no seamos ingenuos. Lo que estamos presenciando no es solo una revolución tecnológica, es rebelión espiritual. Al igual que en la Torre de Babel, Dios no permanecerá en silencio ante tanta arrogancia humana. En las antiguas ruinas zapotecas de Monte Albán, donde a menudo contemplo el legado de civilizaciones pasadas, veo un patrón recurrente: el deseo humano de conquistar la muerte. Las tumbas elaboradas, las ofrendas funerarias, los jeroglíficos que describen viajes al más allá, todo es expresión de nuestro rechazo instintivo a aceptar la finalidad de la muerte. Este deseo no es accidental. Es el eco de una verdad profundamente arraigada en nuestra estructura espiritual. No fuimos creados para morir. El transhumanismo es solo el último capítulo de la antigua búsqueda humana de la inmortalidad.
Durante mi investigación en las bibliotecas de Oaxaca, me encontré con relatos fascinantes de cómo los conquistadores españoles, al llegar a México, se obsesionaron con leyendas indígenas sobre el agua de la vida eterna. Juan Ponce de León navegó hacia Florida en busca de la fuente de la juventud. No se trataba de mera curiosidad, era una búsqueda espiritual disfrazada de exploración. En mi ministerio con personas mayores en Cuernavaca, a menudo discutimos cómo el miedo a la muerte es universal. Romanos 5:12 nos dice por qué. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. La muerte es intrínsecamente antinatural, porque Dios no creó nuestro mundo de esa manera. El deseo de vivir eternamente no es pecado, es un eco de nuestra naturaleza original antes de la caída. Las historias sobre la fuente de la juventud no son exclusivas de una cultura. Durante las cruzadas, las leyendas sobre manantiales milagrosos fueron traídas a Europa por los cruzados que regresaban de Oriente Medio. Estas historias a menudo se mezclaban con leyendas locales, enriqueciendo el mito de una primavera rejuvenecedora. De manera similar, el concepto de la piedra filosofal, una sustancia mítica que los alquimistas creían que podía otorgar vida eterna, refleja la búsqueda eterna de la humanidad para superar la muerte. En México, nuestras tradiciones del Día de Muertos revelan nuestra compleja relación con la mortalidad. Durante mis 20 años de ministerio en comunidades, desde la Ciudad de México hasta pequeños pueblos de Chiapas, he observado cómo honramos a nuestros muertos mientras simultáneamente resistimos la finalidad de la muerte. Nuestras ofrendas coloridas, nuestra comida ritual, nuestras oraciones, todo habla de una profunda creencia de que la muerte no es el final. El transhumanismo lleva esta antigua búsqueda un paso más allá. Mientras que las leyendas y mitos del pasado se centraban en sustancias mágicas o aguas milagrosas, el transhumanismo se basa en tecnologías avanzadas para lograr sus objetivos. Algunas corrientes dentro del movimiento transhumanista llegan incluso a creer que pueden convertirse en dioses e incluso se describen a sí mismos como tales. Durante un congreso de tecnología en Monterrey, donde me invitaron a hablar sobre ética, conocí a ejecutivos de compañías internacionales de biotecnología que hablaron abiertamente sobre resolver el problema de la muerte. No se trataba de medicina preventiva ni de tratamientos para enfermedades. Fue la búsqueda explícita de la inmortalidad física a través de la manipulación genética, la nanotecnología y la integración hombre-máquina. Richard Seed, un físico que ganó atención a fines de la década de 1990 por anunciar su intención de clonar un ser humano, veía la clonación y otras formas de ingeniería genética como pasos hacia el logro de un mayor potencial humano, alineándose con los objetivos del transhumanismo. Seed declaró abiertamente su ambicioso objetivo de convertirse en un dios mediante estos avances. Convirtámonos en dioses. Punto. Si no te gusta, vete. No tienes que contribuir, no tienes que participar. El deseo de llegar a ser como dioses contrasta marcadamente con la comprensión bíblica de la vida y la muerte. Eclesiastés 3:1-2 nos recuerda: todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Durante un retiro espiritual en el tranquilo estado de Colima, compartí con líderes cristianos cómo la búsqueda de la inmortalidad a través de la tecnología es un intento de usurpar el orden natural establecido por Dios. Si bien el deseo de vivir para siempre está profundamente arraigado en la naturaleza humana, los medios por los cuales buscamos lograrlo deben estar alineados con las Escrituras.
La búsqueda para llegar a ser como dioses, impulsada por ideales transhumanistas, plantea preguntas profundas sobre los límites de la ambición humana y el papel de la tecnología en nuestras vidas. Como pastores y líderes cristianos en México, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestro pueblo a través de estos tiempos complejos, ayudándolos a discernir entre la esperanza legítima de la resurrección prometida por Cristo y las falsas promesas de la inmortalidad tecnológica. La palabra de Dios es clara. El último enemigo que será destruido será la muerte. 1 Corintios 15:26. Pero esta victoria sobre la muerte no se consigue mediante chips, algoritmos o modificaciones genéticas. Viene a través de Jesucristo, quien venció la muerte de una vez por todas mediante su resurrección. En un mundo que busca caminos artificiales hacia la inmortalidad, los cristianos mexicanos tenemos la oportunidad de ser testigos de la verdadera esperanza de vida eterna que solo se puede encontrar en Cristo. En las brumosas montañas de Chiapas, donde ministerio a comunidades que viven en la sencillez, lejos del frenesí tecnológico de las grandes ciudades, a menudo encuentro una comprensión más profunda del significado de la vida. Mientras Silicon Valley y los príncipes saudíes invierten billones de dólares en la búsqueda de la inmortalidad digital, estas humildes familias mexicanas entienden una verdad que los multimillonarios parecen haber olvidado. La vida eterna no es un logro tecnológico, sino un regalo divino. En nuestro mundo que cambia rápidamente, es casi inconcebible predecir cómo será la vida dentro de 10 años. El rápido ritmo del avance tecnológico sugiere que veremos aún más integración de sistemas digitales y biológicos. Imagine un mundo donde los chips cerebrales se vuelvan tan comunes como los teléfonos inteligentes, donde los pensamientos humanos puedan ser monitoreados e influenciados por dispositivos externos. Este escenario, aunque aparentemente fantasioso, resulta cada vez más plausible. Durante mis 25 años de ministerio pastoral en todo México, desde Tijuana hasta Cancún, he observado cómo la tecnología ha cambiado fundamentalmente la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos unos con otros. Pero en medio de esta revolución digital, una verdad permanece constante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Marcos 8:36. La búsqueda para llegar a ser como los dioses no es nueva. A lo largo de la historia, los seres humanos han buscado formas de trascender sus limitaciones y lograr una forma de inmortalidad. El transhumanismo, con su enfoque en mejorar y extender la vida humana a través de la tecnología, es la última manifestación de este antiguo deseo. La historia de Nimrod y la Torre de Babel ofrece un sorprendente paralelo con nuestra búsqueda moderna de poderes divinos a través de la tecnología. Nimrod, descrito como un poderoso cazador y rey, dirigió al pueblo de Babel en la construcción de una torre que alcanzaría los cielos. Esta construcción no fue solo un logro arquitectónico, sino un símbolo del deseo de la humanidad de exaltarse por encima de Dios. En mis sermones en las iglesias de Mérida y Puebla, a menudo comparo los rascacielos corporativos de los gigantes tecnológicos con las antiguas torres de Babel. La intención es la misma: hagámonos un nombre. Este orgullo provocó la intervención de Dios, confundiendo su lengua y dispersándolos por toda la tierra. La Torre de Babel es un testimonio de los peligros del orgullo humano y de la inutilidad de intentar usurpar el lugar de Dios. El impulso de fusionarnos con la IA, mejorar nuestros cuerpos a través de la edición genética y lograr la inmortalidad a través de medios digitales, son todas manifestaciones modernas del mismo deseo de hacernos un nombre. Durante un reciente avivamiento en Veracruz, compartí cómo la verdadera inmortalidad no proviene de la tecnología, sino de la entrega al autor de la vida. En nuestro mundo que avanza rápidamente,
la búsqueda de la vida eterna ha adquirido nuevas formas. Tecnologías como el transhumanismo, la inteligencia artificial y la ingeniería genética prometen prolongar la vida humana, quizás indefinidamente. Pero en medio de estas maravillas tecnológicas y el deseo de trascender nuestras limitaciones mortales, es crucial recordar que la verdadera vida eterna no se encuentra en la fusión con máquinas o en la alteración de nuestra biología. La verdadera vida eterna se encuentra en Jesucristo. Como ella declaró en Juan 11:25, «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Eclesiastés 3:1-2 nos recuerda, todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Estas palabras no son solo poéticas, son eternos, son un recordatorio divino de la palabra de Dios, de que todas las cosas se desarrollan dentro de los confines de su tiempo soberano. Cada vida, cada aliento, cada latido del corazón existe dentro de una temporada que Él ha ordenado. Y ninguna cantidad de inteligencia humana, progreso tecnológico o innovación digital cambiará eso jamás. Hay un tiempo para nacer. Ninguno de nosotros eligió venir a este mundo. No planificamos nuestra llegada ni nuestra salida. Nacimos porque Dios lo permitió, porque Él sopló vida en el polvo y porque tenía un propósito para nuestro tiempo en esta tierra. Y hay un tiempo para morir. Por oscura que sea esta verdad, también es reconfortante, porque la muerte no es algo casual, no es caos, no es el final, es una puerta. El mundo se esfuerza por cerrar esta puerta con ciencia y tecnología. A través del transhumanismo, la robótica, la manipulación genética y la inteligencia artificial, la humanidad está intentando superar la muerte. Pero debemos entender esto, la muerte no puede ser superada con códigos, construcciones o escapes. Hay un tiempo para morir, y solo Dios controla este reloj. Mientras el mundo corre para prolongar la vida a través de la ciencia, Cristo ofrece la vida eterna a través del sacrificio. Mientras los multimillonarios invierten miles de millones en el futuro digital, Cristo derramó su sangre por vuestro futuro eterno. Mientras la cultura se esfuerza por ser como los dioses, Jesús se humilló para hacerse como nosotros, para que pudiéramos vivir con Él para siempre. No te dejes engañar, no te distraigas, no te desanimes. Sí, los tiempos son oscuros. Sí, el mundo está cambiando, pero Dios no ha cambiado. Su palabra no ha cambiado, tu amor no ha cambiado, y sus promesas aún permanecen. Hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Y ahora es el tiempo de vivir verdaderamente, poniendo nuestra confianza en Jesucristo. Amados hermanos y hermanas que habéis llegado hasta aquí, mi corazón rebosa de gratitud por vuestra dedicación al seguir esta revelación profética hasta el final. Lo que compartimos hoy no es solo información, es un llamado divino al discernimiento espiritual en tiempos de engaño tecnológico sin precedentes. Si sentiste el Espíritu Santo hablando a tu corazón mientras veías este video, te invito a dejar un comentario diciendo, sentí la voz de Dios en este video. Comparte específicamente cómo este mensaje tocó tu vida. ¿Qué parte te dio ese escalofrío espiritual? Ese momento cuando te diste cuenta de que el velo estaba siendo quitado de tus ojos. Como ministro de la palabra por más de 2 décadas aquí en México, puedo testificar que Dios está levantando un ejército de centinelas espirituales, personas comunes como usted, que tienen ojos para ver más allá de las apariencias, que disciernen señales proféticas en medio del caos de la modernidad. Tu testimonio en los comentarios podría ser el faro que alguien necesita para despertar a esta realidad. Vivimos en tiempos que los antiguos profetas solo vislumbraron desde lejos. Daniel 12:4.
Nos dice que en el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento se aumentará. Esta explosión de conocimiento tecnológico que estamos presenciando no es una coincidencia, es un cumplimiento profético literal. El apóstol Pablo nos advirtió en 2 Timoteo 3:1-5 que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos, donde las personas serán amadores de sí mismas y tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿No es esto exactamente lo que vemos en la búsqueda transhumanista de la inmortalidad tecnológica, rechazando la verdadera vida eterna que solo viene a través de Cristo? Si este mensaje ha resonado profundamente en ti, si sientes que Dios te está llamando a ser luz en medio de la creciente oscuridad tecnológica, necesitamos que tomes 3 acciones concretas ahora mismo. Primero, suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones. Para nosotros no se trata de números, se trata de construir una comunidad de observadores proféticos que estén alertas y preparados. Cada nuevo vídeo que publicamos es una pieza adicional de este rompecabezas profético que Dios nos está ayudando a armar. Segundo, deja tu me gusta en este video. Esto no es vanidad, es un acto de guerra espiritual. Los algoritmos de las plataformas digitales a menudo suprimen el contenido que expone verdades como estas. Tu me gusta ayuda a romper estas barreras y permite que este mensaje llegue a las almas que tienen sed de verdad en un mundo de engaño. Tercero, comparte este video con al menos 3 personas que amas. Pensemos en ese miembro de la familia que está siendo seducido por la promesa transhumanista de trascendencia tecnológica, en ese compañero de trabajo fascinado por los implantes cerebrales, en ese joven de la iglesia que está siendo influenciado por filosofías que contradicen la visión bíblica de la humanidad. Mire la pantalla final. Nuestro próximo video ya está disponible y profundizará aún más en estas revelaciones, mostrando cómo las profecías de Ezequiel de ruedas dentro de ruedas pueden cumplirse literalmente a través de la tecnología de IA cuántica. No te lo pierdas. Recuerden, amados, mientras el mundo busca desesperadamente la inmortalidad a través de la tecnología, nosotros ya tenemos la promesa de vida eterna por medio de Jesucristo, quien declaró: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá». Juan 11:25. Que Dios Todopoderoso, que reveló el fin desde el principio, derrame sobre vosotros un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Que Él ilumine los ojos de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza a la que fuisteis llamados, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y la incomparable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos. La paz sea con vosotros, mis hermanos y hermanas en México y en todo el mundo. Manténgase vigilante, manténgase fiel, manténgase anclado en la palabra inmutable de Dios, mientras los vientos del cambio tecnológico soplan a nuestro alrededor. Hasta nuestro próximo encuentro. Que Dios bendiga tu vida poderosamente.